caminos caros voy. La historia, estaba leyendo una historia que de hecho salió en la revista Semana, el pastor estaba viendo, era en la revista Semana, ¿sí? Y resulta que el testimonio, la historia de una abogada en los Estados Unidos, que una abogada, bueno, sí tenía algo de temor de Dios, etcétera, pero que tuvo una experiencia. Y la experiencia que tuvo fue que tuvo una muerte de segundos, murió por algunos minutos, duró bastante tiempo muerta. Y esta mujer tuvo una experiencia, después de la muerte tuvo una experiencia, ella vuelve a la vida y cuenta su testimonio, y un testimonio que está dando la vuelta o que ha dado la vuelta al mundo, ¿sí? Acerca de la experiencia que ella tuvo después de morir. Y decía esta mujer, decía el artículo, y esta mujer testificaba para esa revista, no exactamente para la revista Semana toma un artículo del exterior, y ella dice esto, ella dice: yo estoy contando mi experiencia y mi testimonio para mostrar que esto es real, que después de esta vida hay algo más, hay algo más. Hay algo más, que todo no se trata de lo que hay en este mundo, que todo no se trata de lo que hay en esta vida, hay algo más allá. Y es para eso que nosotros nos preparamos, es por eso que nos santificamos, es por eso que buscamos, es por eso que buscamos aprender, es por eso que servimos, no por esta vida, sino por lo que hay más allá, por la eternidad. Porque en últimas, nosotros estaremos en este mundo o en esta vida, estaremos 70, 80, tal vez 90 si Cristo no viene antes. Pero nuestra vida por este mundo es pasajero. La juventud es pasajera, ¿sí? Hasta el cabello que tiene usted es pasajero, ¿sí? Yo puedo dar testimonio de eso, pero todo en esta vida es pasajero. Todo se trata de ¿qué? Se trata de Cristo, se trata de lo eterno. Que usted y yo aprendamos a poner nuestra mirada en Él y solo en Él. Solo en Él. A poner nuestro corazón, nuestras prioridades en Él. Y eso es lo que es una vida con propósito. Yo quiero hablarles acerca de una vida con propósito. Eso es una vida con propósito. Y quiero que vayamos ahí a Primera de Corintios, en el capítulo 9. Quiero que leamos el versículo 24. Y está hablando el apóstol Pablo de lo que es su ministerio, de lo que es el propósito de su ministerio, pero sobre todo el propósito de su vida. Recuerden que Pablo dijo, es interesante cómo las cosas cambian, ¿no? Cómo las cosas van cambiando. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿cierto? O sea, imítenme a mí o síganme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Pero con el paso de los siglos los cristianos hemos cambiado el dicho. ¿Y cómo decimos los cristianos ahora? No me mire a mí, mire al Señor. ¿Sí se ha dado cuenta? No me mire a mí, mire al Señor. Pero Pablo dijo, no, mírenme a mí, porque yo estoy mirando a Cristo. Y eso es una vida con propósito. Y el apóstol Pablo en su ministerio, en su llamado, ahí en el capítulo 24, quiero que algunos, por favor, me ayuden con algunos versos. No quiero extenderme mucho, pero me gustaría que leyéramos algunos versos. ¿Quién me ayuda con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8? ¿Quién me ayuda? A ver. Eso, Isaac está ahí en la jugada con el micrófono. Filipenses 2 del 5 al 8, los pesqué sin Biblia. Filipenses 2 del 5 al 8, Dianita. Jesús, por favor, ayúdeme con Hebreos 11, versículos 26 y 27. Hebreos 11, 26 y 27. ¿Y quién me ayuda con Hebreos 12, 2? José, bueno, está bien, José, ya que se ofreció, Hebreos 12, 2. ¿Listo? Y vamos a ir todos a Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y dice así la palabra del Señor.
Dice, me gusta el 23, no lo tengo, pero vamos a leerlo desde el 23. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y ese es el sentido de pertenencia, ¿no? Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, ¿una qué? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como un loquito ahí sin propósito. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hagamos nuestra confesión de fe. Diga conmigo, está la palabra de Dios. Diga, yo la creo, es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito, bendecirme, edificarme, llenarme. Diga con ella, renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Y el apóstol Pablo era un hombre muy observador. Pablo era un hombre muy observador. Cuando usted se da cuenta, todas las cartas de Pablo, él siempre está poniendo un ejemplo. Está diciendo, mire a fulano, mire a sutano, y está poniendo. Pero Pablo, de las cosas que más ejemplos pone él, es de los atletas. Él pone el ejemplo del obrero, de tal, pero él pone el ejemplo de los atletas. Porque resulta que en la cultura greco-romana, los atletas eran muy importantes. Mire que en nuestra cultura, en la cultura greco-romana, habían 3 profesiones que eran sobresalientes. Eran los héroes. Y usted me dirá si el mundo ha cambiado mucho de esa época ahora. 3 profesiones que eran muy sobresalientes. ¿Cuáles creen ustedes que eran? La primera, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo? Los militares, no. Bueno, ¿de qué estamos leyendo? Los deportistas. Los deportistas, ¿sí? Los segundos personajes que eran muy importantes en la sociedad, los políticos. Los políticos. Y los terceros, los actores. Los actores y actrices. ¿Ha cambiado nuestra sociedad mucho? ¿Se da cuenta que no? No ha cambiado. Porque ¿quiénes son los personajes más importantes de nuestra sociedad? Los deportistas, los políticos y los actores o actrices. Hoy en día, influencers. ¿Cierto? Mire que eso es impresionante. Los influencers. Hace algunos años atrás la gente veía a un actor, una actriz, salían corriendo. Hoy es detrás de un influencer. ¿No ha dado cuenta? Detrás de un influencer y la gente sale corriendo a tomarse fotos, a quitarle la camiseta, no sé. Con los deportistas también sucede lo mismo. Y desde niños, el otro día, donde estudia nuestra hija, hay un jugador de Millonarios, ¿sí? No es titular, pero es de Millonarios. Y eso los niños, cuando el tipo llega, eso los niños salen a correr, le piden autógrafos, que le firme la camiseta, las pantalonetas, ¿sí? De todo. Porque fíjense que nuestra sociedad está construida para eso. Pero no es de ahora, es de hace 2000 años atrás. Y entonces el apóstol Pablo, como eran tan famosos y tan conocidos los atletas, entonces él pone el ejemplo de los atletas. Y les está diciendo, miren los atletas lo que hacen. Se preparan, se abstienen, luchan, se disciplinan porque tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito que ellos tienen? No llegar a la meta, ganar. Ganar. El galardón, el premio es lo que los inspira. Usain Bolt, el hombre más rápido de toda la historia, decía esto, decía, yo me preparo todos los días de mi vida, todo el año, me abstengo de comidas
de placeres, etcétera, para correr 10 segundos. Él decía esto: la gente ve que yo corro 10 segundos. Eso es lo que la gente ve, 10 segundos. Pero ¿qué es lo que ellos no ven? Toda la preparación, el sacrificio, la disciplina, el enfoque que yo tuve. Y yo quiero hablar esa noche de estas tres cosas. Quiero hablar de sacrificio, quiero hablar de disciplina y quiero hablar de enfoque. Porque estas tres cosas están aquí en el pasaje implícitamente. Ahora, ¿cómo se da usted cuenta que está viviendo con propósito? ¿Cómo se da cuenta usted que está viviendo con propósito, que no está viviendo con propósito? Entonces, la vida con propósito es como un negocio. Piensa en un negocio, una empresa, lo que sea. Todos los días, la empresa o el negocio debe abrir. Dígame si no. Todos los días debe abrir. Y no solamente debe abrir todos los días, sino ¿qué más? ¿Cómo? Bueno, sí, el horario, sí, bueno, eso, el horario, sí. ¿Cómo? Vender todos los días. Ningún negocio dice, ya hoy no vendo, hoy porque ayer vendí. ¿Cierto? Sino que hoy vendes, mañana vendes, pasado mañana vendes, todos los días. Porque ¿cuál es el propósito de un negocio? Vender. Uy, yo tengo un negocio de ropa. Sí, ¿cuánto vendes? No vendo nada. Entonces no tienes un negocio. No tienes un negocio. Así sucede con la vida cristiana. Nosotros, se supone que nuestra meta, como vamos a hablar ahora, que el propósito de esto es Cristo y es el reino de los cielos y es amar a Dios y es caminar con Dios y es buscar a Dios y es servir a Dios. Entonces, ¿cada cuánto debo yo poner a funcionar eso? Todos los días. Por eso todos los días oramos. Por eso todos los días leemos la palabra. Y por eso todos los días, escuche, por eso todos los días deberíamos hablarle a alguien de Cristo. ¿No les gustó mucho eso? Porque no. Ese amén salió como amén. ¿Cierto? Todos los días deberíamos hablarle a alguien de Cristo, porque ese es el sentido de la vida cristiana. Digamos que ese es nuestro negocio. Nosotros estamos en el negocio de ganar almas. Esos son los negocios del Padre, ganar almas. El reino de los, la Biblia no dice que hay gozo en el cielo cuando alguien se ganó una casa, compró una casa. La Biblia no dice que hay gozo en el cielo cuando alguien cambió de carro. La Biblia no dice que hay gozo en el cielo cuando alguien se graduó del colegio, de la universidad. La Biblia solo dice que hay gozo en el cielo cuando se gana un alma para Cristo. De hecho es interesante esto, dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Es interesante. ¿Por qué? Es una forma poética del Señor decir las cosas. Porque ¿quién está delante de los ángeles de Dios? El Padre. O sea que hay gozo ¿en quién? En el Padre. Cuando alguien se arrepiente. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué hay gozo delante de Dios? Por dos razones. Número uno, porque se arrebata un alma del infierno. Eso goza al Padre. Y número dos, porque hay un hijo que le está sirviendo. Hay un hijo que está entendiendo el reino. Y cuando Pablo nos está hablando a nosotros de esto, nos está hablando de que nosotros debemos entender el propósito de esto. Debemos entender. ¿Y cómo sabe usted que está entendiendo el reino? Número uno, porque hay un sacrificio. Hay un sacrificio. Hay algo que muere con un propósito. Versículo 26 y 27. Dice el apóstol, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no a la loca, ¿cierto?
Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Hay gente que se siente así, que siente que está viviendo sin propósito. De hecho, cuando Rick Warren hace algunos años sacó su libro Una vida con propósito, fue un bestseller en los Estados Unidos. La gente se abocó a leer el libro. ¿Sabe por qué? Porque dicen que de cada 10 personas, 9 manifiestan que no saben el propósito de sus vidas. Y si no sabemos el propósito, entonces ¿cómo estamos viviendo? Como dice Pablo acá, a la aventura, a la loca, ¿cierto? Como el tipo que llegó y empezó a disparar a la loca y la mató. Hay gente que está viviendo así, a la aventura. ¿Usted no le ha pasado que usted a veces dice, oiga, hoy este día me pasó rápido, esta semana se me pasó rápido, y usted se empieza a pensar, qué productivo, qué cosas productivas hice esta semana? Y uno se da cuenta que no hizo nada para el reino, a veces. Señora, ¿cuántas personas les hablé de ti esta semana? Y uno se da cuenta, hola, nadie. ¿Por cuántas personas oré? Y uno se da cuenta, hola, por nadie. ¿A cuántas personas traje a Cristo? Y entonces descubrimos que estamos viviendo, pero estamos viviendo ¿cómo? Sin propósito, a la aventura, a la loca. Como las personas, no vinieron hoy a la iglesia, que tienen una platica y dicen esto, bueno, voy a ir a comprar algo. Quiero comprarme una camisa. Terminan comprando zapatos, pantalón, interiores, medias, etc. Y dice, hola, es que la plata si no rinde nada, ¿cierto? No es que la plata no rinde, lo que pasa es que te fuiste sin propósito. Y escuche esto, cuando una persona no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Por eso estamos viendo noviazgos sin propósito, matrimonios sin propósito, vidas sin propósito, negocios sin propósito, y todo termina en frustración y fracaso. Por eso hay gente en el matrimonio, oiga, ¿y ustedes qué? No, terminamos, ¿y qué pasó? No congeniamos. Es una forma elegante de decir, no teníamos propósito. Por eso el apóstol está diciendo, no, yo no puedo correr a la loca, ¿cierto? Versículo 26 dice, yo de esta manera corro, no como la aventura, peleo, no como quien golpea, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él está hablando de sacrificarse a él mismo, de morir a él mismo. Y hablamos que él dijo, aprendan que él mismo dijo, aprendan de mí porque yo sigo a Cristo, ¿cierto? ¿Y cuál fue el ejemplo del Señor? Filipenses 2 del 5 al 8, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró ser él igual a Dios, que ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Amén. Mire lo interesante de este versículo. El Señor Jesucristo tuvo siempre claro su propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor? La cruz. La cruz. Toda su vida Jesús se preparó para una sola cosa, la cruz. Por eso Él no se preocupó por privilegios, por eso Él no se preocupó por excelencia, aunque la tuvo, aunque se la ofrecieron. Se la ofrecieron. En una ocasión quisieron hacerle rey. ¿Y qué hizo Él? Salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo? Porque Él sabía que ese no era su propósito. En cambio nosotros a veces vamos aceptando, ¿cómo se dice? Ofertas, propuestas, situaciones, ¿cierto? Y nosotros las vamos aceptando así como así.
Yo recuerdo en mis años mozos de adolescencia, cuando en una ocasión, aquí, ojalá que esto no salga en la transmisión, no salga aquí de la transmisión, ¿cierto? Estaba yo ahí con un grupo de amigos, estábamos ahí, yo tenía 12 años, estaba ahí con un grupo de amigos, yo no tenía propósito, no conocía al Señor, etcétera, entiéndame por favor, era un puberto desubicado. Y estaba yo así, cuando de pronto me llegó una chica, oiga, mira, es que fulana de tal le dice, te manda a decir que tú le gusta y que quieres ser la novia de ella, de ella, sí. Y yo me quedé mirando y le dije, bueno, dígale que sí. Yo ni la conocía, ni la conocía. Y yo le dije, bueno, dígale que sí. Al rato llegó la chica, hola, ¿cómo estás? Ah, bueno. Ni la conocía. Y fui diciendo que sí. Porque así son las decisiones de las personas que no tienen propósito en la vida. Vamos nosotros diciéndole así a cualquier cosa. Vamos diciéndole nosotros así a cualquier cosa. Pero el Señor Jesucristo tenía claro su propósito. Por eso cuando lo quisieron nombrar rey, Él dijo que no. Él dijo que no. Por eso el Señor no tuvo problema de lavar los pies de los discípulos. Porque Jesús murió en la cruz, claro que sí, Él murió en la cruz, pero la muerte en la cruz fue solo una manifestación externa de su experiencia de toda la vida de morir. Desde muy niño, ¿se acuerdan cuando se perdió? Que lo encontraron al templo y dijo, ¿usted dónde estaba? Dijo, no, es que yo en los negocios de mi padre me es necesario estar, tenía 13 años el Señor. Y desde los 13 años sabía que Él había venido a este mundo no a hacer su voluntad. Porque a los 13 años, ¿en qué está pensando los jóvenes? Estamos pensando en novias, ¿cierto? En redes sociales, en PlayStation, en todas esas cosas, ¿cierto? En ser un influencer. De hecho, creo que se hizo una encuesta en Latinoamérica de qué quieren ser los niños o los preadolescentes o los adolescentes en la vida, y más del 60% dijo que quiere ser influencer. En mi época los niños querían ser médicos, policías, ¿cierto? Soldados, etcétera, bomberos. No, hoy en día todo el mundo quiere ser influencer. Entonces, la vida cristiana, el reino exige sacrificio. Y sacrificio significa ¿qué? Morir. Por eso Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. O sea, él está diciendo, yo muero a mis deseos, a mis planes, a mi voluntad. El ejemplo del Señor. ¿Por qué Él lo hizo? Porque fue el ejemplo del Señor. A veces nosotros vivimos la vida cristiana como si fuera un restaurante. Señor, quiero esto. Hay gente que dice, buenas, hágame un favor, ¿me da una bandeja paisa? Sí, claro que sí, pero no le ponga frijoles, ¿cierto? Y no quiero chicharrón, ni tampoco quiero chorizo. En lugar de un chorizo, deme más bien 2 huevos, ¿sí? Y póngale pasta, más bien porque el frijol me cae mal. ¿Sí se han dado cuenta que así es la gente? Y entonces en los restaurantes, bueno, en una ocasión vendimos una hamburguesa y no tenía ni pan, ni tomate, ¿sí? Ni salsas. ¿Sabe qué era? Era la carne envuelta en una lechuga. Esa fue la hamburguesa que vendimos en una ocasión. Fíjense lo interesante de eso. Y a veces nosotros llevamos con esa mentalidad al Señor. Y entonces venimos a orar y, Señor, quiero esto, dame esto, Señor, hazlo ahora, Señor, ahora. ¿Sí se dan cuenta cómo cambian las cosas? ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Ya Él no es el Señor. Somos nosotros. Pero la vida cristiana, para poderla vivir con propósito, tiene que haber un sacrificio. ¿Y quién es el que tiene que sacrificar? Nosotros, nuestro ego y nuestra voluntad. Pregúntese hasta ahora, ¿qué está dispuesto usted a hacer por amor al reino? Pregúntese, ¿usted qué está dispuesto a morir y a renunciar por amor al reino? ¿Usted está dispuesto a renunciar a deseos, a planes, a proyectos por amor al reino? Es una buena pregunta, ¿no? Porque todo se trata del reino. Mire, todo esto es pasajero. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor. Todo esto pasará.
esa belleza suya pasará y se convertirá en arrugas, ¿cierto? Pero lo que nosotros hacemos para el reino prevalecerá. Punto número 2. El reino exige disciplina. Veamos Hebreos 12:2. ¿Qué dice Hebreos 12:2? ¿Quién lo tiene? Hebreos 12:2, José. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, mire lo que está hablando del Señor. La palabra disciplina viene del latín discípulo. Disciplina viene del latín discípulo, que significa una manera coordinada y ordenada y sistemática de hacer las cosas, de acuerdo a un método o un código. Es decir, alguien que aprende a seguir las reglas. Alguien que sigue las reglas. No alguien que cambia las reglas, sino alguien que se sujeta a las reglas. Pablo está hablando aquí en el versículo 25. En el versículo 25, en la primera parte, dice esto: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo recuerdo en una ocasión cuando conocí a unos ciclistas profesionales. Eran Selección Colombia. Nos reuníamos a orar con ellos, etcétera. Él era campeón panamericano de pista. Ella era Selección Colombia, campeona panamericana también. Y recuerdo que me invitaron a comer. Yo no sabía lo que me esperaba. Cuando yo vi la comida de ellos, y yo decía, uy, esta gente, ¿cómo puede comer eso? ¿Cómo puede comer eso esta gente? No comían, mejor dicho, comían casi nada. Pero ¿sabe qué hacía? Se podían tomar la piel así. Me decían, mire, y me decían, pastor, mire, este es el precio que yo tengo que pagar. Y se tomaban la piel y era una telita. Cógese usted la piel y verá que usted va a coger es un gordito ahí. ¿Sí ve? Se cogían solo una telita, era una telita que podían estirar, porque sus cuerpos no tenían casi grasa. Habían eliminado completamente la grasa en sus cuerpos. No comían hamburguesas, no comían fritos, no comían absolutamente nada. No por voluntad propia. ¿Sabe por qué? Porque el entrenador les pasaba una dieta y les pasaba una lista. Les decía, mire, usted el día 1 tiene que comer tal cosa y tiene que correr tantos kilómetros. El día 2 tiene que comer tal cosa y correr tantos kilómetros. El día 3, si usted quiere ser campeón. Y los preparaban para eso. Si usted quiere ser campeón, tiene que comer esto y le dejaban las reglas ahí. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Disciplinarse. Y disciplinarse significa aprender a seguir las reglas. ¿Sabe qué pasa con nosotros los latinoamericanos? ¿Sabe por qué nuestros países teniendo tanta riqueza? Nosotros tenemos más riqueza que los europeos. Nuestro país, nuestro territorio tiene más riqueza que los europeos. Tiene más riqueza que los americanos. Este país tiene más riquezas que muchos países del mundo. De hecho, los japoneses importan agua. No tienen agua los japoneses. Importan petróleo, no tienen petróleo los japoneses. Sin embargo, tienen más riqueza y más bienestar que nosotros. ¿Sabe cuál es la clave de ellos? La disciplina. Porque nosotros los chipchombianos, los latinoamericanos, ¿por dónde cruzamos las calles? Por donde se pueda. ¿Sabe por dónde lo hacen ellos? Por las esquinas. Nosotros si vamos viendo una persona, vamos en la moto, en el carro, lo que sea, vamos viendo una persona cruzando y más rápido aceleramos. ¿Sí o no? ¿Qué hacen ellos? Paran. ¿Sabe qué hacen ellos? No arrojan basuras a la calle. Nosotros comemos un chicle y ¿qué hacemos? Bueno, no ustedes, los que no vinieron hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los que no vinieron hoy? Lo botan a la calle en cualquier lado. ¿Sí? Yo desde muy joven aprendí, por ejemplo, que si me como un chicle, lo que sea, ¿sabe qué hago con el empaque?
me lo guardo en el bolsillo y lo boto en mi casa. Yo no arrojo basuras a la calle. Tengo como esa disciplina. Porque disciplina significa aprender a seguir las reglas. Ahora, en relación al reino, disciplina espiritual es aprender a seguir las reglas del reino. Si nosotros estamos preparándonos para vivir en el reino, pues ¿desde cuándo tenemos que aprender las reglas del reino? Desde ahora. Es triste que cuando los latinos llegamos a esos países, allá sí cumplimos las reglas. Y dice, oiga, este se civilizó aquí, este Pitecantropus se ajuició acá. Porque nosotros a veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Bueno, pero eso es harina de otro costal. Pablo habla acerca de ser disciplinado. Pero cuando usted se disciplina en el reino y aprende los principios del reino, cuando usted aprende los principios del reino, usted puede disfrutar del bienestar del reino. Yo tengo un video aquí, Andresito, si lo tenemos ahí para mostrarlo, por favor. Vamos a hablar de los principios del reino. Estamos hablando de disciplinarnos y ajustarnos a los principios del reino. ¿Sí lo tiene ahí, Andresito? Bueno, mire. Le dio un golpe de calor, vea el primero. ¿Qué pasó con el otro? ¿No le importó? ¿Cierto? Este ganó, ¿cierto? Pero yo digo, ¿ganó legítimamente? No ganó legítimamente. ¿Corrió bien la carrera? No, no corrió bien la carrera. Y nosotros tenemos que aprender esto es correr legítimamente en la carrera. Que no se trata de llegar primero, no se trata de ser la persona más sobresaliente, no se trata de ser la persona más admirada. Hay gente que dice esto, hay gente que dice, yo le pido al Señor que me des plata, yo quiero tener plata. Pero ¿usted por qué quiere tener plata? ¿O para qué la quiere? Yo quiero ser exitoso. Eso no está mal, pero pregúntese, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Para bendecir a otros? ¿O sencillamente lo quiere hacer para satisfacer sus deseos egoístas? Entonces el reino se trata de agradar a Dios y de amar a los hermanos, ¿cierto? Ahora, nosotros no podemos lograr la disciplina por nuestras propias fuerzas, necesitamos al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede matar a ese hombre o a esa mujer egocéntricos. Solo el Espíritu Santo. Es morir a nosotros. Pero es el Espíritu Santo el que lo puede hacer. Es solo el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Está hablando de disciplina. Pero solo el Espíritu Santo puede controlarnos. Yo nunca he visto a un león domando a otro león. Yo he visto a hombres domando leones. De manera que nosotros no nos podemos domar a nosotros mismos. Es Cristo el que nos puede domar. Por eso nosotros necesitamos doblegarnos ante la cruz. Cuando usted ora, pregúntese si usted ora para que se haga su voluntad o para que se haga la voluntad del Padre. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Que el Padre sea honrado, que el reino sea glorificado. O como este joven que lo único que quería era ganar, no le importó que el otro estaba ahí, que iba primero, no le importó eso. Porque le interesaba era la gloria, porque le interesaba era el poder, porque le interesaba era surgir, sin importar nada o nada. Entonces el reino se trata también de disciplinarnos a nosotros mismos. Y termino con esto.
El reino se trata de una perspectiva eterna. Una vida con propósito. Se trata de una vida con una perspectiva eterna. Versículo 25, segunda parte. Dice, ellos a la verdad se abstienen, luchan por una corona corruptible. ¿A qué se está refiriendo el versículo? Que en los tiempos bíblicos al que ganaba le ponían una corona de olivos. Le ponían una coronita de olivos ahí. Pero ¿qué pasaba con esa coronita? Eso se marchitaba. Al mes, a los 2 meses eso se marchitaba. Pero nosotros luchamos o nos abstenemos por una corona ¿qué? Incorruptible. Incorruptible. Se trata del reino de los cielos. Se trata de que cuando nosotros nos encontremos con el Señor, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios o Él venga por nosotros, nosotros podamos decirle, Señor, gracias. Gracias porque me diste la oportunidad de servirte, Señor, y di lo mejor de mí. Di lo mejor de mí, Señor, para el reino. Señor, di lo mejor de mi vida, de mi tiempo, de mis tesoros, de mis fuerzas. Señor, di lo mejor de mi vida para ti. Pregúntese si usted está dando lo mejor de su vida para el Señor. Lo mejor, su mejor esfuerzo. Usted está entregando lo mejor de su vida, de su actitud, de su corazón, todo lo mejor para el Señor. ¿O nos reservamos lo mejor para nosotros y lo que nos sobra para el Señor? Veamos lo que dice Hebreos, con eso terminamos. Hebreos capítulo 11, versículo 26 y 27. ¿Qué dice? Y vamos a orar, Carlitos, por favor. Hebreos 11, versículo 26 y 27. ¿Qué dice? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto, no temiendo la cólera del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Amén. ¿De quién nos está hablando ahí? ¿De quién nos está hablando ahí? Buenas noches. Estamos aquí. ¿De quién está hablando ahí? De Moisés, ¿cierto? Que dice que Moisés, ¿qué hizo? Hizo 2 cosas Moisés. Primera de ellas, tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Y segunda de ellas, se sostuvo como viendo al invisible. Pregúntese usted dónde tiene su mirada. ¿Dónde tenemos nosotros nuestra mirada puesta? La tenemos en el reino de los cielos, la tenemos viendo al invisible. ¿Dónde has puesto tus ojos? ¿Dónde has puesto tu esperanza? Nuestra esperanza, nuestros ojos, nuestro corazón tiene que estar solo puesto en Él. Eso es una vida con propósito. Eso es una vida con propósito. Cuando usted dice, yo me propongo vivir para Dios. Dios será mi proveedor. Él será mi sanador. Él será mi escudo. Él será mi fortaleza. Será Él. Y cuando usted y yo aprendemos a mirarlo a Él y solo a Él, enfocarnos en Él, porque eso es una mirada eterna. Eso es enfocarse en lo eterno. Cuando usted y yo nos enfocamos en lo eterno, entonces nuestra vida se vuelve una vida de bendición. Porque entonces usted no permite que pase un día sin sembrar en el reino.